estamos a Sí, nada. sí, sí. Ya estamos al aire, qué bárbaro, qué buena Bueno. noticia. Oye, pues una vez más aquí, en Sinérgicamente con el Tigre, con nuestro amigo el Tigre, bueno, Alfonso Quintero Iseta, alias el Tigre. Tigre, Mi querido ay, Walter, perdóname, un placer gusto estar contigo saludarte, como mano. siempre, con todo el auditorio. Pues gusto saludarlos a todos. La verdad es que el día de hoy nos encanta el tema porque vamos a hablar de libros. Vamos a hablar de libros. La verdad es que hay libros, muchos libros, que nos marcaron, Tigre, ¿no? Sí, Muchos sí, libros que sí, te sí. dejan una huella enorme en el intelecto humano, en la sapiencia humana. En este programa que es de En Directo, pues los invitamos a todos a que nos sigan, a que se suscriban y particularmente el día de hoy lo que queremos nosotros preguntarles y pedirles es ¿qué libro te gusta? O sea, ¿qué libro nos recomiendas para leer? ¿Qué libro te gusta a ti? ¿Qué género literario en su caso? Pero básicamente queremos escucharte. Le mandamos un saludo a la contadora Marta Sánchez, que está siguiendo esta transmisión. Muchos saludos, querida contadora. Bendiciones también. Muy bien, pues vamos a hablar de libros, Tigre. La verdad es que la literatura, pues es una de las grandes artes de la humanidad. Conocemos autores, justo a nuestro amigo Jorge Humberto Pasos Chávez tiene por ahí, es autor de algunos libros, uno que le llamó como título Los 11, que demandó un juicio político a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, así nada más con esos tamaños. Hizo también el uno, hace ya muchos años, creo, es Historia de la Banca Sí. o algo así, me invitó. De la piedra pues, al hace espacio. décadas, ándale, esa, de la piedra al espacio. Sí, y luego, bueno, su hija, una señorita, una dama muy, muy reconocida, acaba también de publicar un libro. De muchos años dirigió una revista, Vicalú. La sigue, suscríbanse. Es una revista de arte y de muy padre, con temas muy bien hechos, con una producción increíble. Vicalú se llama, es Ana Pasos, que también es escritora, y ahí la van a encontrar en YouTube. Ella es hija de Jorge Humberto. Sí, bueno, pues sigan también a nuestros escritores jóvenes. Ahora sí que de tal padre, tal hijo, ¿no? Ahí está Ana también. Bueno, pues queremos hablar de libros. Así es que por favor escríbanos qué libro usted nos recomienda para leer. Yo tengo, por supuesto, mis favoritos. El Tigre, como siempre, hace muy bien su tarea y hace un índice, hace una tesina, una tesis doctoral siempre que hablamos de un tema. No, dicen que siempre la mejor improvisación es la que se prepara, ¿no? Digo, tengo siempre en mente cuáles son los libros que me gusta, qué tipo de literatura, cuáles son de cabecera o me han marcado, pero siempre es importante hablar de libros, por ejemplo, hablar de los beneficios de la lectura, hablar de cuáles son los países que hacen en promedio per cápita más lectura al año. Hablar también de los tipos de literatura, hablábamos antes de empezar los tipos de literatura que hay, y da para mucho. Da para mucho, ¿no? Fíjense que actualmente mi hija está haciendo examen de admisión para una universidad en los Estados Unidos, pretende ir a estudiar a los Estados Unidos. Y justo los temas que ella tiene que ver son únicamente dos para su admisión a una universidad en los Estados Unidos. Son las matemáticas, que es lo único que le están pidiendo, aunque estudie cualquier cosa, ella particularmente quiere estudiar comunicación y medios. Y el otro, Tigre, es comprensión lectora. Sí, ¿no? sí. Porque si tú no, también puedes leer mucho, pero entiendes lo que lees, ¿no? Sí. Sí, yo, fíjate, hablando de eso, una de las cosas que ahora yo tenía aquí para comentarles es la controversia de leer en papel. Ok, o sea, buen punto, déjame, pongo algo ahí en la mesa y aquí que nos comenten o que nos pongan ahí lo que piensan. Pues los primeros libros fueron en papel, después que se inventó la imprenta y eso, la transmisión del conocimiento pues fue a través del papel. Y los primeros libros que leímos así, pues tenían su romanticismo, desde la portada que te llamaba la atención, el tamaño del libro, el tipo de letra, si era de bolsillo, de pasta dura, todas esas historias que pasaron. Pero yo justo desde que llegó la tecnología y apareció otra forma de leer, Kindle, que es ahí donde me gusta leer, pienso que no es la mejor forma de leer en papel. Y mi consuegro, que lee mucho, durante muchos años tuve muchas conversaciones con él, que ahora es las que aquí haré pública, porque yo le decía, oye, pues eso es para viejitos. O sea, siempre la gente que se agarra al pasado es que no quiere aprender lo nuevo. Esa es una forma que en general yo pienso de las cosas.
si piensan en la banca, la gente que todavía va a que les sellen el recibo de luz o el recibo de Claro, teléfono, claro. pues son los que se aferran a no domiciliar. Sí, sí, de Cuando es acuerdo, muy de cómodo acuerdo. que pues, te lo carguen en forma automática. Pero hablando de los libros, imagínense los que leen en papel, o sea, los que leen en papel, pues tienes que traer el libro por todos lados. Si estás ahorita esperando aquí a que empezara esto, no puedes leerlo porque igual lo dejaste en tu casa. O si estás en un consultorio y no lo llevaste, no puedes leerlo. Entonces, para mí la mejor forma de leer es en Kindle, o sea, a través de la Qué aplicación interesante. que tú lees aquí, porque primero lo que ves es en cualquier lugar. Yo lo Sí, puedo sí, leer en mi sí. teléfono, en mi computadora, En tu aquí tableta. o en cualquier café. Segundo, tiene diccionario. O sea, cualquier palabra que yo tengo duda o que no sé, le cliqueo y me da el diccionario y me dice cantidad de información que me enriquece y que me hace pues hacer distinciones que si no tuviera claridad en la palabra. Diccionario además en varios idiomas, no solamente en Ujú, ujú. español. Si estás leyendo en francés o en inglés, puedes poner ahí el diccionario. Por supuesto, puedes subrayar, puedes hacer notas. Entonces me parece que es súper poderoso. O Sí, sea, sí. no va a desaparecer el libro como no han desaparecido los periódicos, pero debo decirlo, yo leo el periódico aquí desde que se hizo digital. Ok, ok. Y el papel, pues lo uso, como digo yo, para el boiler o para cuando pintan alguna pared en la casa. Y Ok. la verdad, Sí, sí, decía sí, un sí. amigo, me lo deberían de entregar ya destruido, ¿verdad? O los estados de cuenta, que ya se dejaron de emitir estados de Claro, cuenta. O sí, sea, claro, claro. desde hace mucho los debieron de haber entregado destruidos, porque yo lo agarro y lo destruyo. Qué Pero bueno, bárbaro, claro, es claro, algo claro. del romanticismo, se vale que cada Sí, se quien vale, se lea vale. en papel o donde quiera. Yo Yo, sugiero Kindle. sé que ya hablamos de música, pero yo soy romántico, mi querido tigre. A mí me gusta el papel, ¿no? A mí, es más, me gusta hasta Ya cómo veo. huele. Me gusta hasta cómo huele, huele rico. Pero sabes que también tiene que ver, las inteligencias de las personas son, y me gusta mucho y te respeto enormemente No, no, puedes darle por donde no, quieras. hombre, porque, por ejemplo, mi hijo está en la universidad allá en Tennessee también, Ajá. y curiosamente todos sus libros son digitales, o sea, una cosa impresa que le hayan Sí, vendido, absolutamente no. También se los cobran, ¿no? Pero, sí, sí. No, pues siempre te digo, mis nietos, sí, mi nieta de 7 años tiene un iPad de Apple. sí, O fíjate, sea, sí, no sí, una sí, sí, tableta. sí, Y, sí. bueno, los otros dos también tienen una tableta. Y Sí. todo su trabajo es ahí. Sí, Qué cosa. yo particularmente aunque a lo mejor luego íbamos a tocar esos temas, pero vas a decir, ya me estoy adelantando. Yo sí soy muy romántico, a mí me gustan, miren qué belleza, qué bonitos. A mí, claro, este es un libro de fotografías, pues no puede ser, sí puede ser diferente, Sí, puede ser digital, pero para las personas que nos gusta, yo veo arte en esto, ¿no? O sea, sí. este tema romántico del lomo, El ¿no? El empastado. empastado, ¿no? Este se llama México desde el aire. Y por ejemplo, a los que somos muy visuales, mucho muy visuales, por ejemplo, yo soy un fotógrafo amateur, estos libros, puta, son Disneylandia para mí. O sea, ver México desde el aire es una cosa extraordinaria. Y hablando de los libros que a mí me gustan, perdón que empiece, No, dice mi dale. mamá No, que el pues, burro por delante, ¿no? está bien, hombre. De eso se trata, de que hablemos de libros. A mí estoy intentando, Tigre, una pequeña colección de puros libros de México, ¿no? Así dije, bueno, pues ya digo, ya que tengo esta afición por los libros, pues voy a intentar conseguir puros libros de México y me he vuelto un coleccionista novato, digamos, ¿no? Yo sé que eres romántico, tú guardas los CDs, guardas Sí, guardo los acetatos. CDs, imagínense. Fíjate que yo en la organización de crédito que trabajaba en un banco, emitían un libro cada año para regalar a los clientes del banco. Y libros increíbles Oh, de sí, es cierto, haciendas, claro. de guisos, muchas cosas. Y yo los podían comprar, los empleados nos permitían que compráramos los que quisiéramos para regalar o para nuestro acervo. Ya no hay dónde ponerlos. O Sí, sea, claro. yo te dije, yo he tirado todas las enciclopedias Sí, que claro, había sí, sí, comprado, o sí, sea, sí, sí. que ayudaban ahí. Ya ahora como en los retros te las compran, digo, no sé si se los de los de la basura realmente. Sí. O sea, la Oye, Grolier, la ay, Británica, o sea, no puede todo ser. se lo regalé a los señores de la basura que con mucho ánimo Sí, se lo llevaron. seguro. Pero bueno, se vale de todo. Lo importante es leer. Lo importante es leer y esto es increíblemente importante porque tú tienes ciertas estadísticas por Sí, ahí que sí. vamos a ir a ellas, Si pero quieres las abrimos. las Y abrimos. yo Quiero, saqué cuántos libros en promedio leen en los países. México lee ni 2 libros per cápita por año, lee 1.7.
Los que más leen es Canadá y Francia, que leen en promedio 17 libros. Imagínate, uno al mes cuando menos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué Uno bien! al mes cuando al menos. Y en nuestro país, pues 1.7. aquel que lea 2 libros al año, ya está arriba pues del ya está promedio. arriba del promedio. Digo, si lees más, de repente también, pues yo veía siempre cuando tenía que ir jornadas largas de trabajo, me resultaba muy difícil leer. Claro. La gente lee en la noche, no, yo llegaba a mi cama y me dormía a los siguientes 2 minutos. Claro. Y ahora que ya no trabajo de tiempo completo, leo más. Pero siempre es leer, porque leer un poquito de los beneficios de la lectura, si nos vamos a los beneficios de la lectura, ¿cuáles vienen a tu mente? Yo saqué algunos, pero... Fíjate que a mí la lectura me permite llegar y conocer lugares que de otra manera serían insospechados llegar. Sí. Yo siempre viajo con un libro, Tigre. Sí. Actualmente estoy leyendo un libro interesantísimo que se llama En Auschwitz no había Prozac. La autora es Esther Eger y es una psicóloga actualmente muy afamada que... Perdón, si me permites narrar, ya me fui medio chueco del tema, pero lo que quiero decirte es que yo siempre estoy leyendo algo. Sí, yo sé. Siempre tengo un libro conmigo, siempre que viajo con libro, porque aprovecho luego los tiempos muertos en los aeropuertos. Y esta autora nos narra, por ejemplo, una vivencia. Su primer libro famosísimo se llama La bailarina de Auschwitz. Es una señorita que va hacia Auschwitz siendo pues una muy joven, muy jovial, llega con sus padres son muertos esa misma tarde cuando llegan a Auschwitz, llega con su hermana y lo que le pide el líder nazi que estaba revisando los vagones esos eran vagones de carga de ganado, tío. O sea, en realidad no creas que era un transporte pasajeros, era de carga de ganado, y cuando llega el líder le dice algo, le manda algo y le dice, baila para mí. Ella era una bailarina, por eso se llama su libro La bailarina de Auschwitz, y dice que era tanto su terror, su miedo, su angustia, que empezó a bailar, pero en su mente, qué poderosa es la mente, que ella se estaba imaginando bailando como en un teatro así, no sé, en el Teatro Nacional de Budapest, o sea, se estaba imaginando bailando en una escena de mortoria, o sea, en una escena de frío, de muerte, de miedo, de desesperación, ¿no? Lo que la mente es tan poderosa que empezó a imaginarse bailando así en un teatro hermoso y empezó a bailar. Lo hizo quizás, dice, por supervivencia, o sea, dice, no sé si por miedo, por supervivencia, pero los libros te pueden llevar a ese momento, ¿sí me explico? O sea, los libros son tan extraordinarios, son tan mágicos que te pueden llevar a momentos tan duros y tan difíciles como ese momento de Auschwitz, hablando de Esther Eger, que es una autora que a mí me gusta mucho, y nos dice, en Auschwitz no había Prozac, porque dice, ahora mismo soy psicóloga y me toca atender gente que a veces se estresa de más, o que dice, el Prozac es uno de los medicamentos que normalmente se le dan a personas que tienen ansiedad, depresión, ¿no? Y dice, bueno, pues en Auschwitz pues no teníamos Prozac, o sea, pero teníamos un porqué para vivir. Y la gente que tiene un porqué para vivir siempre encuentra un cómo. Sí. Y la mente es tan poderosísima como El hombre en busca del sentido de Víctor Frank, que también es algo muy similar. Encontraba un porqué para vivir y entonces su resistencia era tan fuerte. Dice, bueno, te pueden hacer lo que sea, pero como tú reacciones a lo que te pueden hacer es enorme. Sí. Y eso nadie te lo puede quitar. Sí. ¿No? A mí, por ejemplo... Uno de los libros de mis autores favoritos, o de los libros que uso mucho yo para mi vida laboral, los grupos en los que estoy, es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y yo no solamente leí el libro, sino que un par de años Stephen Covey y Mario Borghino, que era el que estaba aquí asignado a México y América Latina para expandir esa cultura, fue coach del equipo directivo al que yo pertenecía. Y entre muchas cosas que más adelante hablaré por qué me gusta ese libro, justo una de las cosas es su principio 90-10, que nosotros no podemos controlar la mayoría de las cosas que nos pasan, pero sí la actitud con la que tomamos eso. Qué bien. Y de ahí la resiliencia y todas las cosas que suceden con las personas. Claro. Pero fíjate, yo un poco para también animarlos a que nos escriban, o sea, leer
mejora la empatía. O sea, cuando uno toma personaje, como cuando va al cine, pues tomas lo del protagónico, lo del antagónico, lo del villano, lo de la víctima, el que llora mucho, lo que quieran. Y eso nos permite ser empáticos, y seguramente yo, que cuando voy con otras personas me gusta comentar, oye, ¿a ti cuál te gustó y cuál era tu personaje y dónde sentiste sentimientos de coraje, de alegría o de llanto, de tristeza, Claro, ¿no? claro. Entonces nos desarrolla mucho la empatía. El otro tema también es que te mejora el vocabulario, la concentración, la memoria, te ayuda Sí, a poder redactar, hacer narrativas, o sea, te desarrolla el intelecto, o sea, las claro. personas que leen tienen todo ese scope. Más palabras, más narrativa, más historias que contar, ¿no? ¿Y cuál otra te parecería que sería buena? Pues te mejora la creatividad, lo que tú Sí, dices. Si lees mucho, pues tienes muchas referencias de cómo otras personas han vivido o han sí. hecho cosas, ¿no? Desarrollas la imaginación. Hay escritores tan extraordinarios que te pueden, que puedes, por ejemplo, el perfume de Patrick Schuschkin, ¿no? Tú puedes oler la fragancia. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? O sea, Sí, llega, o sea, te impacta tanto la mente. sí, Y él te habla, por ejemplo, de cómo llega a ser ese sí, perfume, sí. ¿no? Que es un libro que tienen que leer. Algo bien importante que te da la lectura es mejorar la concentración. O sea, en esta época donde todo es rápido, pues piensen ahora, nosotros, los de mi edad, pues teníamos que esperar una semana para ver el otro capítulo policíaco de la novela. No podíamos adelantar, ahora no. Ahora los jóvenes, pues con algo que mandan en sus redes sociales, cualquiera de ellas, pues están esperando que les conteste, ah, sí, yo también ya lo vi, ya estoy aquí, o etcétera. Si están viendo alguna documental, alguna película, algún programa, pues si le adelantan, ven el final y se regresan. Eso ha hecho que esté la gente más inquieta, esa adicción a querer estar viendo cada rato el WhatsApp, el teléfono, el permitir que el teléfono interrumpa y diga, Sí, deja de hacer lo que estás haciendo y atiéndeme a mí. Fíjate qué falta de educación, eso hace el teléfono. O sí. sea, cuando alguien te habla por teléfono, quiere que dejemos de hacer lo que estamos haciendo y lo atiendas a él. Por supuesto, nosotros aquí no lo tenemos, pero en cantidad de reuniones y nos contamos una historia, decimos, pues es que es mi trabajo, es que soy médico, lo que quieras. Entonces, uno de los beneficios, y ahí quiero llevar la conversación, es que te mejora la concentración. Las De personas acuerdo. que leen se meten en la lectura. Incluso si les hablas, ¿qué pasó? ¿Qué me dijiste? Porque están tan concentrados en lo Sí, que están sí, leyendo, claro, en la claro. historia, en el desenlace, en el Es suspenso o increíble. en el personaje, que esa es una de las ventajas de leer. Entonces hay que Sí. leer. Hay que leer. Fíjense que ahorita que estaba haciendo eso, acabo de ver una película que se llama El coronel no tiene quien le escriba. Sale Fernando Luján, sale Salma Hayek, y yo este, estaba viendo cada uno de los personajes y son extraordinarios. O sea, es que al final vi la película y no leí el libro, ¿no? También tache, ¿no? Tache para mí. No, Pero ¿sabes qué? ¿Qué ganas me dieron de leer el libro? Porque los personajes están tan perfectamente bien descritos, ¿no? sí, sí, Es todo un drama sí. que hay dentro de la narrativa. Y hay escritores tan extraordinarios como precisamente Gabriel García Márquez, que justo es autor de esta novela. Premio Nobel de Literatura. Sí, Nosotros sí, teníamos, por ejemplo, Premio Nobel de Literatura, que no sé si ibas a hablar de eso un poquito, pero Octavio Paz. Octavio sí, Paz, sí. yo leí, no sé qué hayan leído ustedes de Octavio Paz, yo leí El laberinto de la soledad cuando estaba en la preparatoria. Puta, qué librazo. Me acuerdo hasta el primer capítulo, ¿no? Que se llamaba Máscaras Mexicanas. Y que nos decía, es que puta, todos los mexicanos tenemos una máscara. Bueno, todas las personas tenemos una Sí, máscara, sí, pero él hablaba sobre las máscaras que utilizábamos los mexicanos. Por eso su primer capítulo de sí, Laberinto de sí, la Soledad, que ya, oigan, ya nada más por el título léanlo, caray. sí, sí. Pero además es mexicano y Premio Nobel de Literatura. Y tienen unas narrativas en ese caso, tan sociológicas, ¿no? Tan sociales de nuestra misma historia y nuestra misma cultura como mexicanos. Y nos decía, es que los mexicanos siempre se mimetizan, ¿no? Es una cosa interesantísima. Entonces los libros nos pueden llevar a tener, como dices, incrementa el intelecto, pero nos puede llevar a tener conocimiento de otras locaciones. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, yo tuve la oportunidad de vivir en Perú algún tiempo, y pues el autor
por excelencia es Mario Vargas Llosa, Sí, ¿no? sí, sí. Premio Nobel Es su también. premio Nobel. Puta, sí, Sí. la ciudad y los perros, por ejemplo, tienen títulos. Yo de verdad los invito a que nos digan qué libro nos recomiendan. Yo ya hablé de un montón, el Tigre también. Yo soy Grinch. Yo debo decirles que ya hace algunos años cuando me regalan un libro, lo guardo así y voy y lo compro en Digital. Ajá, digital y lo leo en Kindle. Claro. O sea, no lo leo en papel, o sea, estoy en Claro. el extremo. Me cuento toda una historia, o sea, las personas, hay una curva donde siempre ponen quiénes son los beginners o los que empiezan a usar las cosas nuevas, cuando esas cosas maduran y luego el ocaso. Yo siempre busco estar en los que inician. Ahora mismo en Microsoft estoy en beta en un nuevo software que ellos están probando, porque además he leído que mueves otras partes de tus neuronas cuando dejas de hacer siempre lo mismo. Y como ya tengo 65 años, me interesa mover todas las neuronas que puedo, ¿verdad? Porque el cerebro es ocioso. Entonces Sí, siempre estoy sí. buscando estar en la parte nueva. Salir de tu área de confort, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, hay que leer, ese es el tema importante. ¿Qué piensas del tipo de literatura? Porque yo no sé si todos son conscientes que tenemos preferencia por cierto tipo de literatura o Claro. ciertos tipos de literatura y otros a lo mejor no nos gustan. Por Sí. ejemplo, la romántica se vende mucho, o sea, Sí. todas las historias románticas que tienen que ver con las emociones, con las relaciones humanas, con la pasión, con el amor. Pues Víctor Hugo es uno de sus grandes referentes. Mucha gente lee literatura romántica. Sí, Yo sí, tengo sí. algún libro también que me gustó mucho cuando lo leí, se llama, aquí lo anoté, La paciente. El paciente inglés. No. Es una que se llama, ahora te lo digo, Encuentras- Paciente silenciosa. Ah, la paciente La silenciosa. paciente silenciosa de Alex Michalides es una romántica ahí que te atrapa y no puedes dejar de leer hasta que termina, ¿no? Padrísimo, ¿no? Esos Pero libros son bueno, ¿a ti increíbles. qué te gusta? ¿Qué género te gusta más? Qué buena pregunta. Fíjate que últimamente Sí, me gustan, oye, voy a decir algo quizás que es indebido, pero me gustan, leo mucho de administración, de management, de calidad total, todo eso, como que de recursos humanos, como que tengo cierta tendencia hacia eso ujú, porque me genera interés. Me gustan los financieros, por ejemplo, Robert Kiyosaki, ¿no? El cuadrante del flujo de dinero, Padre Rico, Padre Pobre, ese tipo de literatura a mí me gusta, porque me gustaría aprender a manejar el dinero tan eficientemente como tú, ¿no? Y entonces ese tipo. Pero realmente, si leyera lo que me gusta a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo la poesía. Muchísimo, Tigre. Oye, y además voy a confesar algo. Siempre que ves a alguien así, a un hombre así medio feo, con una dama así medio guapa, siempre ese cuate es verbo. Y es mi caso. Pues oye, yo tuve la necesidad de enamorar a mi mujer con poesía, pues no había de otra. Y entonces le escribía versos de Mario Benedetti. Es un ujú. poeta uruguayo, a mí me encanta. Mario Benedetti, puta, es de mis autores favoritos. Tiene poemas extraordinarios y me gusta mucho, digo, es el género literario que a mí me gusta, ¿no? Ajá. Ahora mismo también, digo, como que ahora que lo pienso y que lo dices, no lo había reflexionado, realmente como que leo de todo. Me gusta la novela política, últimamente me gusta mucho la novela política Sí, anti-AMLO, sí. No, este, fíjate, hablando de la novela Ladrón de política, esperanzas y cosas sí, como a esa. mí me gusta lo contemporáneo también. Piensa, Steve Jobs, que ya murió, que es un señorón, o sea, este hombre hizo para mí de los inventos más importantes que Claro. me tienen cautivado, es el iPad. Más que la computadora, la de escritorio y luego la personal, por supuesto que el teléfono me impactó mucho porque al principio el teléfono solo era para llamadas, pero piense todo lo que le fuimos a sumar, fueron principalmente Steve y su gente, le sumaron la agenda, la cámara, la fotografía, la calculadora, las notas, el archivo. Yo aquí en mi teléfono, pues tengo Kindle, puedo leer los libros, tengo todos mis Una archivos. biblioteca. Entonces es muy potente, pero es muy pequeño. Cuando yo estoy en mi teléfono, que además yo como lo he hecho a la bolsa de mi pantalón, no uso esos, como digo yo, los teléfonos de señora, que son para la bolsa de la señora. Yo uso un teléfono chiquito.
mantuve el último chiquito hasta que salió uno que se estrese y que cabe ahí. Pero el iPad tiene todo eso. Tengo la música, tengo mis archivos de música, tengo mis películas, tengo el acceso a todas las apps que quiero y me parece un invento poderoso. Pero cuando lees a Steve Jobs, que es lo que quiero ver, es un hombre extraordinario, ¿eh? Él, que además la forma en que él hizo el negocio, él no era el que sabía de lo que al final inventaron, él se juntó con otros que ahora siguen vivos, que fueron los que hicieron esa empresa en la cochera de uno de ellos y empezaron a hacer cosas, empezaron a hacer computadoras que Steve no las sabía hacer, las sabía hacer otro de sus amigos, las empezaron a vender, él tenía la habilidad de ir a vender y ponerle precio y empezó a juntar ese equipo y a coordinarlos para la acción. Y tiene muchas cosas, lean el libro, es un libro impactante, recordaré un par de cosas de ellos. Él juntó a su equipo y les dijo, nosotros vamos a romper lo que toda la vida han hecho. Hasta esas fechas se hacía un focus group para preguntarle a los clientes qué les gustaba, qué no les gustaba. Yo fui a cantidad de focus group donde te daban hasta con los ojos cerrados los refrescos y que los probaras, te preguntaran si te gustaba esta maleta o qué pensabas de este destino turístico o si las sillas de los cines deberían de ser de este tamaño. Te preguntaban un chorro de cosas y hacían varios focus group de diferentes maneras y con lo que esas personas les decían, iban y hacían un producto. Luego lo ponían en beta. O sea, beta era pilotearlo, probarlo en ciertas ciudades, en ciertos clientes. Y yo lo viví que los probamos hasta en algunos estados, o sea, probamos en un estado completo las cosas que hacíamos. Y luego lo ponían en marcha y ahí lo iban mejorando. No, Steve dijo, no, nosotros no le vamos a preguntar nada a los clientes. Nosotros vamos a dar a los clientes lo que ellos ni se imaginan que les vamos a dar y les va a satisfacer una parte de su vida que no está satisfecha. Pues ya cambió todo. Claro, ahora todos, los tradicionales y los nuevos, los que dicen, no, sácalo con el mínimo operativo. Si ustedes se dan cuenta en sus teléfonos y en sus iPads o en sus aplicaciones, todos los días hay cantidad de... ¿Cómo se llama? De cuando lo actualizas, de actualizaciones, porque están poniendo todas las mejoras que no esperaron a sacar. Antes se esperaba hasta que un coche o hasta que una televisión estaba totalmente probada, la entregaban completa. Ahora no. Las apps salen con el mínimo necesario para operar y todos los días están haciendo actualizaciones. Entonces, la vida ha cambiado tremendamente, le ganas a la competencia. Pero bueno, Steve Jobs es uno de mis actuales. Otro que me gusta mucho de los actuales, El vendedor del silencio, de Enrique Serna, que no está tan actual porque habla de la vida de un mexicano, Carlos de Nigris, que era un líder de opinión en Excelsior. Él trabajaba en Excelsior y cuando lean el libro... fue una circunstancia, porque este era un hombre que no iba a ser periodista, pero como su papá andaba en varias embajadas de México, aprendió varios idiomas, y en aquellos años el Excelsior necesitaba a alguien que hablara varios idiomas, y lo metieron a él. Y luego se hizo un traficante de influencias. O sea, se dedicó a hacer expedientes de todos, de empresarios, de políticos, de artistas, y los chantajeaba y les pedía dinero para hacer público eso o no hacerlo público. Y cuando te dan santo y seña dices, caramba, qué tema. Y es un tema que sucedió en México. Tú decías de lo que pasa en México, el traidor, ¿no? Hablando que decías ahorita, el traidor de Anabel Hernández, que es todo lo que hizo el hijo del Mayo Zambada, y que es un libro que hizo hace 5 años, donde hablan justamente de toda la complicidad de políticos, empresarios, narcotraficantes. ¿Qué libro, eh? O sea, cuando lo lees, porque además es la declaración de él, que es un testigo protegido en Estados Unidos y que ya entiendo que ni está en la cárcel. Entonces, cuando lees todos esos temas, que justamente ya me estoy metiendo al tema policíaco, al tema político. Y lo contemporáneo es muy rico, ¿no? Sí, ¿cómo también, no? pues hay todo lo que tiene que ver con los libros de la literatura de ficción, con los libros de contemporáneos. No sé qué tanto has leído tú de esas cosas. Fíjate, yo saqué, y se los leo para que los veamos, los libros más vendidos en todo el mundo. ¿Cuáles vienen a tu mente? Bueno, ¿Cuáles crees que son? Obviamente, aquí está el libro, uno de los libros más vendidos es la Biblia, mi estimado amigo. Más leído, más traducido. Sí. E incluso muchas veces atacado también. Sí. No, a ver, sin duda la Biblia pues lo usa no solamente
varios, los cristianos, los católicos, o sea, es el referente para cantidad de religiones. Bueno, tú sabes más, los bautistas, los Sí. seguidores de Jehová, yo no sé, pero entiendo, sin que yo sepa lo que tú sabes de religión, que es la base para muchas de las religiones, ¿no? Sí, sí, normalmente la Biblia es una cosa interesante porque es uno de los libros, se divide en dos. La Biblia, por definición, significa los libros, ¿no? Ujú. De ahí viene, Los de de- antes sí, sí, del sí, Antiguo Testamento, que son eh, antes de Cristo, ¿no? correcto, el Antiguo Testamento, que es antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, que es, empieza con 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que narran la vida y obra de Jesucristo, y los demás normalmente Escrito son por cartas cada uno paulianas. de... Normalmente no, es interesante, normalmente no. Lo que pasa es que los evangelios Ajá, más bien fueron escritos por gente que estuvo cercana a esos apóstoles de Jesús. ok. Así es una cosa interesantísima. Pero el tema de la Biblia, por ejemplo, como bien decías, la Biblia se divide en dos. La Biblia significa los libros y se divide en dos partes. La primera parte normalmente fue escrito en hebreo, En hebreo. porque era la lengua que utilizaban los judíos. Y entonces los primeros libros, el que se conoce como el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo. La segunda parte, que es el Nuevo Testamento, está escrito en griego, porque el griego era la lengua educada en la época de Jesucristo, ¿no? Entonces los que escribían, los intelectuales, hablaban y escribían en griego. Aunque la lengua que se hablaba en época de Jesucristo era el arameo. Hay algunos poquitos libros, como el caso de Daniel, que tiene ciertas referencias en arameo. Pero bueno, este libro ha sido, Tigre, es el más traducido Sí, sí, sí. a idiomas, lenguas, dialectos, porque tiene una influencia enorme en la historia de la humanidad. O sea, lo que tú decías, por ejemplo, de las religiones, la religión católica, que es la primera que se convierte a... Bueno, muere Jesucristo, inicia el cristianismo primitivo, y luego Constantino se convierte al cristianismo, y entonces surge el catolicismo como iglesia. Bueno, todas las iglesias que son protestantes, que son todas las que no católicas, Ujú, que creen en Cristo, son protestantes y entonces ujú, son cristianas. ujú. Los testigos de Jehová, los evangélicos, los mormones, todos ocupan la Biblia como un texto. Los adventistas, hay sabáticos, hay un montón. Todos ocupan la Biblia como su base de estudio. Y es más, normalmente se le atribuye una autoría. Es una cosa interesante. Déjame intentar explicarlo y luego ya nos vamos. Es que este tema me Dale, no, apasiona, dale, pero bueno, digo, vas a decir, dale, es algo importante. voy a tomar 2 minutos más. Oigan, miren, esto a mí me llama mucho la atención porque la Biblia está conformada por 66 libros y hay más de 40 autores en la Biblia, ¿no? Hay algunos que son poetas, ¿no? Como es David, que era poeta, y cuando uno lee se alcanza a desprender por allí cierto conocimiento poético, o sea, como es David o Salomón, ¿no? Ujú. Se escucha su capacidad, pero hubo agricultores, hubo estadistas, hubo guerreros, hubo gente mucho muy capacitada como Pablo, ¿no? Un erudito de su época enorme. Y entonces tú alcanzas a leer y notas pequeñas diferencias en la literatura, pero realmente tiene una congruencia literaria asombrosa. Hay más de 2000, 1500 años, hay muchos siglos entre el primer libro y el último. El primer libro, por ejemplo, que se le atribuye a la Biblia es el de Job, se le atribuye a Moisés la autoría de Job, y el último libro escrito es el Apocalipsis, que se le atribuye a Juan. Bueno, lo que quiero decirles es imposible que en tantos siglos de diferencia y con tan diferentes autores, esto tenga una congruencia literaria. Eso es imposible. Porque uno incluso en autores contemporáneos, tú lees un libro de Vargas Llosa y es diferente al de Octavio Paz y es diferente al de Gabriel García Márquez, porque aunque son latinoamericanos los tres, aunque puedan ser de épocas similares, tienen sus estilos literarios diferentes, sus exquisiteces diferentes. Y aquí, aunque se escribió en 1500 años entre uno y el otro, tiene una congruencia literaria enorme. Bueno, la única manera que esto se explica, ¿no? Es que es un solo autor. Y el autor de las personas que creemos en esto, Tigre, que respeto Ujú. a quien no, ¿no? El autor es Dios. Y el escritor es quien sea. O sea, el escritor puede ser David, Salomón, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. O sea, no importa el autor.
lo importante, más bien, no importa el escritor, lo importante es el autor. Y entonces es como cuando te hacen un dictado. Si alguien nos dicta algo y lo escribe Natalí, lo escribo yo, lo escribe el Tigre, pues va a ser la voz del autor. Quien lo escriba a lo mejor va a cambiar el tipo de letra, pero solo eso. O sea, el fondo literario, la congruencia literaria es la misma porque se le atribuye a Dios la autoría de esto, ¿no? Es una cosa, a Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Que siempre dicen los autores bíblicos estos. Yo tengo particularmente mucho respeto por la Biblia, es un tema que me encanta, la Biblia Sí. me No, gusta pues muchísimo. millones de personas en el mundo tienen eso como Sí. referencia. Digo, yo que crecí mucho con mi abuelo materno, él bendecía los alimentos, después de almorzar había un espacio para leer la Biblia, después de comer leíamos la Biblia, él administraba una hacienda allá en Tamaulipas y yo mis vacaciones me la pasaba con él. Y él me regaló su Biblia, la tenía Qué toda bonito. subrayada y pues tiene cantidad de referencias para que Claro. tú te conduzcas correctamente por la vida, ¿no? Sí, claro, Yo creo Tigre. que es muy buena referencia y y sin duda, como tú dices, cantidad de gente la lee. ¿Cuál otra traes, Tigre? Mira, yo, si quieres, les leo quiénes son los libros más vendidos en el mundo. O sea, después de la Biblia está El Señor de los Anillos, que se ha vendido Claro, mucho, que pues también se hizo sí. películas y series y todo eso. Está Harry Potter y la Sí, Piedra por Filosofal, que supuesto. también, no solo los libros, sino fue eso. Está El Código Da Vinci de Dan Brown, ese yo también, debo decir que los dos primeros yo no he leído ningún libro de ellos, ¿eh? No. Mis hijos tienen toda la serie ahí en pastas duras y todo, y eran muy adictos a eso. El Código Da Vinci sí lo leí, es de Dan Brown y que habla Ok. sobre los temas de la iglesia y que si conoces Francia, pues te va dando toda una serie de suspenso al respecto, ¿no? De Gabriel García Márquez, Los 100 años de soledad, que ya Wow, marcabas tú. qué El alquimista, que es librazazazo. de Pablo Coelho, un libro muy pequeño y muy fácil de leer, que Sí, también pues tiene toda una historia de superación y el trayecto de Santiago de Compostela por todo el camino de Santiago. El Principito, que casi todo el mundo lo lee, yo creo que me sí. obligaron a leerlo, pues seguramente en la secundaria, ¿no? El piloto que se encuentra un principito y bueno, todo lo que va sucediendo a través de esa historia es de los más leídos. Orgullo y Prejuicio, que yo Ah, no lo he leído, claro. No, yo de tampoco. Austen. Sí. Las Crónicas de Narnia, que también son muy famosas. Matar al Ruiseñor. Wow. Y 1984 de George Orwell, que también es famoso. Hay muchos libros, digo, cada quien Claro. va teniendo sus preferidos, pero seguramente algunos de estos ustedes ya les hizo resonancia. ¿Tú cuáles Sí. de estos has leído? Bueno, de esos he leído Cien años de soledad. Fue Ujú. complicadísimo. Lo leí en su momento en la preparatoria. Tuve no sé si nos vea, ojalá y sí, pero tuve una maestra extraordinaria que se llamaba Rebeca Ávila. Era una maestra de literatura que, bueno, era impresionante. Nos hacía leer, no miento, un libro por semana. Y eso era muchísimo en la prepa, ¿no? Ujú. Algunos intentaron hacer trampa ahí, pasándose los resúmenes, pero la maestra te preguntaba cosas como, ¿y de qué color era el suéter de la...? Y no sabíamos responder cuando no lo habías leído y te tronaba. Muchos tronaban literatura. Pero nos generó un buen hábito sobre la lectura. Yo realmente creo que es una maestra extraordinaria, admirable. Ahí leímos Cien años de soledad y fue complicadísimo leerlo porque es un libro robusto. El alquimista. Sí, El sí, sí. alquimista lo lees, tú bien dijiste, lo lees rápido, es Sí, súper sí, sí, sí. divertido, está súper ameno y es un librazo también, ¿no? Sí. Después yo leí ese del el alquimista y luego mi hermana me regaló uno que se llama Los secretos del alquimista. O sea, hicieron un libro sobre el libro, imagínense qué cosa también, y también me lo regalaron y también lo leí. El Principito, por supuesto que Sí, sí. sí. Digo, yo cuando me pidieron que leyera El Principito, no sé si a mí dos libros que me marcaron y que he usado mucho lo que ahí leí, que en la secundaria, mis amigos de secundaria estarán recordando lo que ahora les voy a decir, es El Zoo Humano. Ok, Es un sí, libro de sí, sí, Desmond sí. Morris que habla de cómo un zoológico humano y cómo están las tribus y las supertribus y detalla mucho eso de cómo la sociedad, yo les digo ahora burbujas, tenemos como un subconjunto de personas, nos mimetizamos y vamos haciendo eso y habla muy padre en ese libro que me gustó mucho. Leí también uno que me pidieron que leyera que se llama Publicidad Subliminal, Ok. que habla pues de toda la forma de la manipulación que hay del subconsciente de los publicistas y de Ujú, la ujú. gente de marketing que la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Digo, me recuerdo cosas como
como las muñecas que siempre tienen la boca abierta, porque hay pues una parte pasional de las mujeres que se ven ahí reflejadas, o de los hombres que incita a las muñecas en eso, los ojotes de las muñecas, los desodorantes de Rolón, que tienen también una similitud con algo del hombre, y muchas cosas, los mapas que no ves, la música, todo lo subliminal que es para manipular el subconsciente y hacer que te gusten esos productos, ¿no? Sí, interesantísimo. Pero a mí, por ejemplo, yo vuelvo, ahí iba a traer ayer, nada más que está enorme. ¿Saben cuál es uno de mis libros favoritos? Y hasta el tigre se va a reír, pero es Mafalda. Mafalda me encanta. No, yo leía Calimán y qué otra cosa leía Archie en aquellos años, ¿no? Sí. Mira, yo hice una lista de los libros que a mí más me han gustado. Muy bien. Ya mencionaba yo El vendedor de silencio, que es un tema real sobre una manipulación y tráfico de influencias de una persona que trabajaba en Excelsior, y lo escribe Enrique Serna. El traidor, de Anabel Hernández, que también ya lo decía. Leí El rey del cash, de Elena Chávez, que habla de cómo el actual presidente pues recibía financiamiento en sobres en efectivo, y además lo escribe alguien muy cercana a él, o sea, un hombre que hasta hace muy poco trabajaba con él. Y ahí leerán todas esas cosas que pues también hay cierto morbo de ver los personajes y de ver todas esas historias que pues ahí están. Hablaba de La paciente silenciosa. Me gusta también un libro que se llama El océano azul, que es un libro de trabajo o de reflexión, que hace una distinción de cómo te salgas de un océano que está todo rojo porque ahí hay tiburones y ya todos se andan peleando por la misma carne, y hagas otra empresa y te vayas a un nuevo lugar donde tú estás solito en un océano azul y todos los clientes son para ti. Hace una analogía comparando cómo al hacer tú un mercado nuevo, los clientes son para ti, tú pones el precio y tú mandas. Y da muchos ejemplos. Sí, por ejemplo, ahí venía esta empresa circense canadiense, que es el Circo del Sol. Circo del Sol. Ese es mi ejemplo favorito de ahí, porque justo este hombre escribe en ese libro, Chan Kim, cómo observaron que los circos tradicionales, que eran con carpas, que las tenían que estar moviendo, que se mojaban, tenían música, payasos, acróbatas, animales. Entonces él dijo, no, vamos a quitar lo que da problema. Quitó las carpas, y el Circo del Sol, pues aquí hay uno con el espectáculo Joya en Vidanta, Cancún, de forma permanente. En Las Vegas hay varios de ellos, siempre ahí de forma permanente. Y entonces, en lugar de estarse cambiando con la carpa, lo pusieron fijo. Los animales, que ya hace años también empezaban a cuidarlos, y que era una salvajada que los trajeran ahí mal comidos y maltratados y haciendo pues todo lo que pasaba con ellos, también quitaron los animales. ¿Qué dejaron? Dejaron la música. Tiene una música extraordinaria. No solamente música viva la que tocan, que en los circos pues había trompetas y algo. Entonces tienen unas orquestas en forma. Cantantes de una voz privilegiada, que ustedes los ven ahí cantar en el Circo del Sol. Por supuesto, acróbatas, que es lo que más tienen, y que hacen unos actos de coordinación increíble. Sí. Y mucha tecnología. A mí me parece, claro, cuando lo he visto, cada que puedo voy a todos los espectáculos del Circo del Sol, es un ejemplo de coordinación extraordinaria, porque se coordinan músicos, luces, tecnología, acróbatas, y bueno, él escribió eso, que es muy buen libro, me gusta mucho. Perdón, nada más retomando lo que dice el tigre, fíjate, es que es tan difícil, uno hubiera podido pensar, ¿cómo voy a innovar en el circo, no? O sea, el circo, no sé si institución, pero bueno, una figura empresarial ancestral, ¿no? Medieval, en donde alguien fue capaz de innovar, y entonces dice, bueno, es la estrategia del océano azul, el océano es tan enorme, ¿cómo puedes salir e innovar en tu misma industria, ¿no? Entonces te saca de tu área de confort. No, hay un libro pequeño que seguramente han leído ustedes, que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿A dónde se ha llevado mi queso? Es un libro cortito, pero es la misma analogía. O sea, unos ratones que cómodamente están siempre comiendo en el mismo queso y no se dan cuenta, la mayoría de la gente, que ese queso se va a agotar. O sea, tu mercado se va a acabar. Claro. Como se acabaron las fotografías de rollo, como se acabaron las máquinas de escribir, o como Blockbuster y Videocentro y Macrocentro tuvieron que cerrar. Y entonces lo que te dice es, oye, muévete y busca otro queso. O sea, busca otro mercado donde todo sea para ti. Claro. Es muy padre ese libro. A mí otro que me marca y que me gustó mucho es La inteligencia emocional, de Daniel Goleman.
es un gran libro, léanlo. Es un libro que habla de la conciencia de las emociones, los sentimientos de los demás y cómo hacernos cargo de ello. Yo quisiera un poquito ahorita, si hay espacio también para ahondar en ello, ¿no? Un libro reciente que hicieron una trilogía, este señor Yuval Harari, que tiene Sapiens y que se llama Breve Historia de la Humanidad, y entonces él habla desde hace 35,000 años hasta nuestras fechas, cómo han existido los humanos y cómo ha habido una evolución del ser humano. Un libro que me encantó, es un libro grande, muy, muy padre, ¿no? Me gustaría hablar un poquito de dos libros que yo les llamo de cabecera. Ok. O sea, uno decía, dos me gustan mucho, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que además de leer el libro, les platiqué que mucho tiempo estuve en contacto con su forma de pensar. Él tiene cosas como pensar en ganar, que no solo él lo hace, él en tus 7 principios, uno de ellos es pensar en ganar a ganar. Él dice que todas las relaciones de los humanos siempre tienen que ganar los dos, porque cuando alguien pierde o se rompe, o cuando se da cuenta el que está perdiendo, se va. De acuerdo. Cualquier cosa, si tú haces una inversión en un fondo, por ejemplo, y te dicen que está pagando el 11%, ahorita que las tasas andan alrededor de ahí, o el 15 o el 20%, pues sí, eso es lo que está pagando ahorita, pero no te asegura que en las semanas o meses siguientes siga pagando lo mismo. Y si tú no eres consciente y al final te das cuenta que ya no pagó eso o que hubo más comisiones, pues te sientes engañado, ¿verdad? Sí, Entonces, claro, siempre claro. la transparencia de gana-gana es claro. Tú puedes tener, si hablamos de instrumentos financieros, pues un pagaré, donde te dicen, oye, ustedes ven en todos los bancos que alrededor del 10% están las tasas. Yo te garantizo la tasa del 10.20, del 10.50 o del 11 o CETES, y entonces pues ahí tú sabes lo que vas a ganar, ¿no? Todo lo que es de letra chiquita o que no es transparente, pues cuando te sientes que no fueron transparentes contigo y te está dando lo que no contrataste, no te dan ganas de hacer relaciones con esas personas. Si tú tienes una relación de gana-gana con todos los individuos, la mantienes por mucho tiempo, ¿no? Él habla también de ser proactivo, que nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de la vida nuestra y las acciones que tenemos en todo lo que nos suceda. Habla también de priorizar las tareas. Él dice, pongamos primero lo primero, porque entre las urgencias a veces no nos damos cuenta que hay que hacer un plan de acción de mediano y largo plazo, que hay que tener un presupuesto, no solamente lo urgente, no solamente es, si hablamos de la familia, regañar fuerte al hijo en ese momento o ponerle límites, sino también reflexionar qué está pasando en esa conducta y por qué qué acciones tomar para que en el mediano o largo plazo las cosas sean diferentes, ¿no? Sí. Habla Sí, sí, también sí, sí. él de buscar entender y luego ser entendido. Fíjate qué tema tan complicado, porque en general, pues me gusta más decir lo que pienso, me gusta más decir mi verdad. En general, así funcionan muchas personas. Cuando si nosotros buscamos tener acuerdos con las personas y entendemos lo que ellos nos están diciendo, lo verbalizamos, escuchamos activamente sin pensar qué contestarles, sin pensar cómo les voy a contradecir o por qué no tienen la razón, pues hace también que las relaciones sean de largo plazo, ¿no? Habla también de aprovechar las habilidades de todos y que debemos de tener sinergia para lograr resultados superiores a los individuales. Y viene a mi mente el ejemplo de las culturas latinoamericana y la cultura japonesa. Y cuando uno va a Japón o a esas ciudades como Singapur, pero hablemos de Japón, nos cautiva toda la limpieza que hay, todo el orden que tienen, toda la hiperpuntualidad en sus Sí, trenes, sí. en el En los metro. trenes, claro. Entonces dices, oye, pues yo quiero de eso, porque los latinos no tenemos eso. La mayoría de los latinos rechazamos hacer un presupuesto de gastos a largo plazo. Hay una impuntualidad enorme con los latinos que pues hace problemas o no respeta el tiempo de los demás. Somos bastante irrespetuosos y a veces en nuestra asertividad lastimamos. Los japoneses son tan respetuosos que exageran. No te pueden decir no. Ellos ya tú te das cuenta cuando hablas con un japonés, si lo vas a invitar a un lugar, que no van a ir. Pero no te dicen que no, te explican, bueno, déjame verlo, voy a ver mi agenda, y bueno, no va a ir.
Entonces, todas esas cosas son extremos. Si hablamos del trabajo en equipo, que no son tan individualistas, extreman. Yo leí acerca de un técnico brasileño que cuando fue allá les tuvo que decir, oye, ya entiendo que ustedes juegan en equipo y cuando logras meter un gol, pues tú ves a la afición o ves al que le puso el pase, dice, no, tienes que aprender que necesitamos protagonistas que vayan obsesivamente a meter todos los goles que puedan, a ganar por meter goles y a ganar la copa. Y yo cuando lo leí me pareció también impactante. Ellos en las gradas le aplauden al equipo que no le van, aunque vayan con la camiseta del equipo A, si el equipo B hace una buena jugada, le aplauden. Qué interesante, Me acuerdo claro, yo con mi claro. hijo cuando estaba chiquito que le vamos a los Tigres y yo de repente, pues el otro metía un gol, ¡golazo! Y mi hijo que era muy pequeño me decía, oye, Pablo, le vamos a los Tigres, ¿no? Digo, no, sí, pero ve qué buen gol hicieron. Claro, Digo, claro. entonces, y en la contraria de los japoneses, los latinos somos lo contrario. O sea, cuando los japoneses vienen a Latinoamérica, ven toda esa espontaneidad y hacer de comer sin pensar qué vamos a hacer a comer. Ellos tienen hasta programados todos los platillos que van a comer en los siguientes días. Ver esa forma en que nos gusta bailar, abrazarnos. Ellos quieren eso. Y entonces, justamente lo que yo hablaba de sinergizar es tener el equilibrio. O sea, siempre que nuestros equipos, pues haya alguien que haga un rol del orden, haya alguien que haga un rol de la espontaneidad, haya alguien que diga lo que piensa con educación, aunque no todos estén de acuerdo, otros que sepan decir no cuando hay que decir no, y bueno, habla de afilar la sierra, que es Claro. su séptimo hábito, y él lo que habla ahí es que constantemente tenemos que estar aceitándonos o afilando la sierra de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, a través de la disciplina, de la lectura, de los hábitos, de todo este tipo de cosas, ¿no? A mí me gustan dos que no lo ponen en sus 7 hábitos, pero que uso mucho. Él habla de la cuenta emocional y me gusta mucho eso. Yo hablo mucho de eso y soy consciente y busco que las personas sean conscientes. O sea, en todas las relaciones interpersonales se abre una cuenta emocional. Cuando yo conocí a Walter, sin decirlo, él abrió una cuenta emocional para mí y yo una para él. Y así pasa con el policía, con el que te reporta, con el que tú reportas, con todas las personas que tú hablas, abres una cuenta emocional. Y tú tienes la oportunidad de hacerle depósitos o hacerle retiros. Y démonos cuenta cómo hay personas que por su naturaleza siempre te están haciendo depósitos, no te contradicen, están atentos a tu cumpleaños, a lo mejor si te gustan los chocolates de tal sabor, un día te dicen, mira, sé que te gustan estos chocolates, te da primero el paso, no te interrumpe. Yo que me gusta más hablar, sé que no es bien visto cuando interrumpes a las otras personas. Todos esos son depósitos. Y entonces lo que dices, en tu actuar también puedes hacer retiros a veces sin darte cuenta o a veces intencionales. Cuando yo, que a veces digo malas palabras, me doy cuenta que a algunas personas no les gustan y hago retiros en su cuenta emocional, o cuando mi impaciencia hace que vaya más adelante que mi mujer o que personas Claro. de mayor edad, me doy cuenta que eso es un retiro. Y Stephen lo que dice es, siempre ten un saldo muy grande, de tal manera que si haces un retiro, tu saldo a favor va a ser tan grande que a la persona que le hagas el retiro va a decir, no pasa nada, hombre. Claro. Pero date Claro. cuenta, las personas que solo hacen retiros, o sea, hay Claro. personas que solo están jodiendo al prójimo Sí. y que su saldo es solo en contra. Deudor. Entonces me parece muy potente esa distinción. Y la otra es la que yo hablaba ahorita también en algún momento, el principio 90-10. O sea, que los humanos no podemos controlar la mayoría de las cosas que te suceden. Si te chocan, si te pegan el COVID, si te toca un jefe mamila, sangrón, creído y prepotente y además que lo pusieron ahí, si te tocan un político que tú no votaste por él y que ni entiendes por qué está representando tu distrito o tu alcaldía, pues, tu país. Pues sí, o tu país, pues hay que tomarlo y ahí lo que dice es, tú tienes el poder de tomar el control y hacer cosas para convivir con eso. Claro. A mí me gusta pensar en los archivos, o sea, las palabras, las acciones te tocan archivos. Nosotros aquí al estar hablando, los de allá tienen una conversación interna donde están abriendo archivos y dicen, sí, yo pienso igual que tú. No, estás jodido, eso piensas tú, yo no pienso igual. Y en esa danza de la coordinación, pues nosotros tenemos que buscar que los archivos que abramos para gestionar las cosas que no nos gustan o que nos lastiman,
pues las llevemos de mejor manera. ¿Qué De piensas de acuerdo. todo eso, Walter? No, completamente de acuerdo. Stephen Covey es uno de mis autores favoritos. Me gusta ese libro que es de tus favoritos. Ya vi que es de cabecera, como bien Sí, dices. sí, sí. Comparto mucho esos principios que vienen ahí. Recordé, por ejemplo, ahorita otro de Miguel Ruiz, que son los 4 acuerdos, ¿no? Me Sí. hiciste recordar eso, ¿no? Sí. Unos principios de sabiduría tolteca que tienen que ver con no suponer, por ejemplo, ¿no? Uno siempre empieza a elucubrar o a hacer conclusiones muchas veces erróneas porque estás suponiendo cosas que ni te constan, hermano, cosas como esas. Yo creo que los libros son extraordinarios, Sí. Tigre. Tenemos que ir terminando. Ya, yo, a ver, breve, Sí, porque sí. lean este libro, el libro de Daniel Goleman, que se llama Inteligencia Emocional. Ujú, ujú. Es un gran libro de observación. Él hizo grupos para observar las conductas de las personas y de las cosas que yo siempre traigo a mi mente, es fácil distinguirlas, no es fácil hacerlos, son 2. Ser autoconscientes de comprender tus propias emociones, así como los efectos que producen estas acciones en los pensamientos y en otras personas. Si somos autoconscientes de las palabras, de las conductas que tenemos, primero lo que me pasa a mí y lo que genero en otras, nos va a permitir poder autogestionarlas, que es el segundo paso que él descubrió en todas estas inteligencias. Y gestionarla significa que si algo fastidia al otro, le hace daño, pues no debería de hacerlo si me quiero hacer cargo de esa persona. Gestionarlo significa que si las palabras de alguien cambian mi estado de ánimo y me alteran negativamente, pues yo tengo que gestionarlo positivamente. O sea, él no decide qué archivos yo abro para alterarme o molestarme, sino yo soy el que tengo que, ¿por qué pasa eso? Sí. Y tengo que tomar acciones para que eso no sea así. ¿Te parece si hablamos de inteligencia emocional Sí, pronto? sí, Porque ese es un tipo de inteligencia que deberíamos de tener y que pocos tenemos, ¿eh? Bueno, Sí. yo no sé si me puedo incluir en esa, pero No, sí quisiera. Justo una de las conclusiones de él es esa inteligencia emocional. Él descubrió que no solamente está el IQ, el coeficiente intelectual numérico o cuantificable, sino que hay otras inteligencias y Claro. quien gestiona todas esas inteligencias de relaciones interpersonales, de escuchar activamente, todas estas cosas, pues puede integrarse mejor en los grupos, en la sociedad. Es un libro extraordinario, léanlo si pueden y les va a aportar. Completamente de acuerdo, Tigre. Pues bueno, hablamos de los libros, hablamos de literatura, cuáles son los países que más leen. México 1.7 es muy bajo. Sí. Ayúdenos a leer para Hay llegar que levantar al 2. el promedio, ¿no? Sí, caray. Bueno, pues hay que leer porque los Sí. libros transforman vidas. Tigre, como siempre, un placer estar contigo. Mis conclusiones serían justamente lo que tú dices, hay que leer, desarrolla el intelecto, la creatividad, te da tema de conversación, aumenta el vocabulario. Lean en Kindle, ya les dije por qué, está en todos tus dispositivos, tiene el diccionario en varios idiomas, te marca colores, puedes compartir, copiar. Es más barato comprar los libros en Kindle, son como 30 o 50% más barato que si lo compras en papel y lo recibes de volada, ¿no? Nunca lo pierdes porque siempre está ahí en tu biblioteca digital. Es ecológico. Y yo terminaría diciendo una reflexión que a veces los que solo leen libros creen que eso es lo máximo. Yo he tenido un debate con varios de estos amigos donde digo que también ver documentales, ir al teatro, estar en debates, ver historias, te enriquece mucho más que lo que solo limita lo que está en tu imaginación. Cuando alguien lee libros, su imaginación trae solo lo que él conoce. Solo los paisajes, los olores, las caras y los tipos de personas o la fantasía o ficción que él ha visto en otros lados, en fotografías o en otros lados. Cuando tú ves documentales, ves grabaciones o ves películas, tú sumas a tu imaginación mucho más cosas que las que te da solamente el libro y que es lo que tú habías tenido. Y a mí me gusta mucho ahora en Netflix, en muchas, hay muchas las propias películas, cuando tú puedes ver cómo es China. Yo conozco China sin que nunca haya ido a China, me encanta, deseo ir a China, conozco Shanghái, conozco Portugal, que quiero ir a Portugal y me encanta Portugal, he visto todo lo que puedo de Portugal, en fin, podría seguir diciendo muchos lugares
lugares donde gracias a ver estas cosas que ahora hay en fotografías, en la televisión y en documentales, te enriquece como persona. Pero lean lo que quieran, es un tema que da para más, pero un gusto siempre estar contigo, Walter, y hablar de estos temas. Gracias, Tigre. Sinérgicamente con el Tigre, si aún no se ha suscrito a nuestro canal, es buen momento hacerlo ahora, en Directo Radio TV. Hasta la próxima. Nos vemos, amigos.